Bienvenidos, esto es el programa El Tequila en el Comercio Internacional a través de la señal de televisión en internet del Consejo Regulador del Tequila. Nos están sintonizando en www.crtntv.com. Qué bueno que los tenemos aquí, bienvenidos, yo soy Gabriela Chávez y como cada semana hoy tenemos un tema de interés para toda la comunidad exportadora e importadora en relación a una normatividad que es, bueno, súper trascendente. Me da muchísimo gusto recibir en este estudio a Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el jefe del Departamento de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Delegación Jalisco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Gaby. Bienvenido. Bueno, gracias, Gaby. Buenas tardes. Bueno, pues hoy nos toca platicar precisamente de un tema que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas, qué son, por qué son importantes en este país y, bueno, quiénes están obligados a cumplirlas, porque, bueno, también nos vas a platicar la diferencia entre una norma que es obligatoria y otra que no es obligatoria, pero quisiera que nos refirieras en primera instancia a qué nos referimos cuando hablamos de las normas oficiales mexicanas. Claro que sí, mira, las normas oficiales mexicanas de entrada son de carácter obligatorio. Estas normas oficiales mexicanas hay que cumplirlas, por así disponerlo, nuestras leyes. La ley que básicamente le da vida a la obligatoriedad de este tipo de regulaciones es la Ley de Comercio Exterior y nuestra actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Entonces, una norma oficial mexicana hoy en día es considerada una regulación técnica. ¿Para qué existen las normas oficiales mexicanas? Bien, la propia Ley Federal sobre Metrología y Normalización nos van a dar los motivos o las finalidades por las cuales una norma existe o no existe. Si bien, como te acabo de comentar, es de carácter obligatorio, tienen como finalidad, pues entre tantas cosas, preservar el medio ambiente, la seguridad de las personas respecto de las mercancías que ellos utilizan, preservar la fauna y flora silvestre, ¿verdad? La seguridad. Sí, la fauna y flora silvestre, sí, la seguridad respecto de quienes utilizamos cotidianamente equipos eléctricos, electrónicos, o en un momento dado compramos algún artículo y queremos saber cómo se lava esa prenda que compré, cuántas pilas utiliza, ¿verdad? Para el caso del tequila, saber si realmente cumplió o no con una norma oficial mexicana. Bien, entonces, de entrada vamos empezando diciendo que una norma oficial mexicana es una norma, una regulación técnica de carácter obligatorio. Todos los que nos están viendo ahorita, que sepan que cualquier mercancía que entre o salga de nuestro país deberá cumplir con una norma oficial mexicana, siempre y cuando la fracción arancelaria en la cual se clasifique el producto a exportar o a importar se encuentre dentro del decreto el decreto que establece las fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de dichas normas, del cual vamos a hablar ahorita. Y bueno, ustedes se dan cuenta cuando un producto tiene esta garantía y que está realmente cumpliendo con una norma oficial mexicana, porque generalmente se les pega una etiqueta que dice NOM. Esas siglas precisamente significan norma oficial mexicana. Y bueno, en el caso de aquellos productos que se importan también, ¿es una normatividad internacional? Porque bueno, también, o aquí sí es en donde se le pega esa etiqueta. Bueno, sí, ok, esa es una normatividad de entrada nacional. ¿Sí? Lo que tú acabas de señalar es conocido como la contraseña oficial NOM. Esta contraseña oficial tiene su propia NOM. O sea, no puede ser una palabra con un texto diferente o con una curva arriba y otra curva abajo. Si tú te fijas, dice NOM, y arriba tiene una línea, abajo tiene otra línea, lo que significa que cumple con las especificaciones que la propia NOM, que le dio vida a esta contraseña, cumple, y entonces ahora sí, que es auténtica. Puedes autenticar la contraseña oficial, así es. Y bueno, el día de hoy lo que pretendía platicarte es respecto del acuerdo de normas. Me parece interesante que todos los que importan y exportan conozcan dónde está el fundamento legal de todo esto y cuándo yo como importador o cuándo yo como exportador debo cumplir con una regulación de este tipo para no tener complicaciones con las autoridades aduaneras al momento del despacho
aduanero. Hay cierta, o sea, en algún momento se creó cierta confusión precisamente porque había una intención de homologar nuestra norma oficial mexicana con la de, por lo menos de los países que tenemos un tratado de libre comercio en la parte del norte, que son Canadá y Estados Unidos, y que algunos interpretaban como, bueno, ¿cómo ellos nos van a decir que este producto ya cumple con una norma oficial mexicana, ¿no? Pero efectivamente esta idea de homologar estas características era con la intención de facilitar ese flujo comercial. Así es. Déjame decirte que lo que tú señalas tiene que ver con algo que en el medio se le conoce como normas oficiales mexicanas de equivalencia. Esto significa que por lo que respecta a 4 normas oficiales en especial, que es la NOM 001, la NOM 019, la NOM 016 y la NOM 003, que básicamente tiene que ver con equipo eléctrico, electrónico y de procesamiento de datos, estas normas pueden cumplirse en los términos que establezcan las propias normas, pero se pueden reconocer los documentos expedidos por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Canadá respecto de ciertas unidades acreditadas, no todas. Estos documentos deben ser reconocidos por nuestro gobierno al momento de que esos productos que requieren de estas normas que ya señalé entren a nuestro país. Esto lo encontramos en el artículo 5 del acuerdo de normas que actualmente está vigente, ¿verdad? Este acuerdo de normas tiene vigente ¿desde qué fecha? ¿Desde cuándo estamos hablando de Sí, claro, mira, el acuerdo de normas, déjate platico rapidito. La Ley de Comercio Exterior dice: todos los que importen y exporten deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Bien, para esto deberán identificarse de acuerdo a su fracción arancelaria. Quiero que los productos que requieran una NOM se identifiquen en términos de su fracción arancelaria y que los publique la Secretaría competente. En este caso es la Secretaría de Economía, ¿sí? Por supuesto respaldado por la Dirección General de Normas, la famosa DGN. Entonces, en base a esta obligación y esta necesidad que prevé la Ley de Comercio Exterior en su artículo 26, es entonces cuando la Secretaría de Economía publica el 6 de julio de 2007 las reglas de carácter general, ¿sí? Que establece los criterios en materia de comercio exterior. Reglas que establecen los criterios en materia de comercio exterior. Dentro de estas reglas, entonces, existe un anexo, que es el anexo 241. Para todos los que nos están escuchando, cuando busquen en este acuerdo, en esta publicación del 6 de julio del 2007, busquen el anexo 241, y en ese anexo se contemplan los 16 artículos no me refiero a mercancías, sino a artículos. Sí, a los artículos de esa ley. Así es, ahí en ese anexo 241 encontramos los 16 artículos que me van a decir qué productos requieren de alguna NOM y qué no requieren y cómo debo cumplir, básicamente, ¿no? Entonces estamos a 5 años de haberse publicado. El 6 de julio pasado cumplimos 5 años. Y hoy en día ha sufrido, este acuerdo ha sufrido más de 30 modificaciones. Respecto de las NOM, solamente 10, básicamente. Entonces está desde el 6 de julio y es lo que quisiera platicarte un poquito. Es este marco que nos rige en esta materia. Es el marco legal. Y que, bueno, de alguna forma establece toda la parte legal y toda la normatividad que se debe de cumplir en el momento de... Bueno, no solamente de pensar en la exportación de un producto, que en el caso particularmente del tequila, que después lo vamos a platicar con más detalle, bueno, si no cumple con esta normatividad, con esta norma oficial mexicana, simplemente pues ni se puede exportar y ni se debe de comercializar en nuestro país. Tendrías problemas al momento de entrar. Entonces, si me permites, te platico un poquito del acuerdo de normas. Bueno, pues vamos a platicar, para no interrumpirte y para que nos platiques en detalle de este acuerdo de normas. Vamos a seguir platicando contigo, Roberto. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional. Les recuerdo que a través de las redes sociales ustedes también nos pueden ir siguiendo, nos pueden ir haciendo sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos enseguida.
Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional platicando con Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el jefe del Departamento de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Delegación Jalisco. Vamos a seguir platicando de un tema que incumbe a todo mundo, no solamente a importadores y exportadores, que es el cumplimiento de la norma oficial mexicana, sino también a los consumidores, y ahorita les vamos a decir por qué es importante tener en cuenta el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Vamos a ir antes a una pequeña cápsula porque el tequila, nuestro tequila, es un producto con denominación de origen, pero ¿qué se requiere para poder tener este producto de denominación de origen? Vamos a esta información. Una denominación de origen es el nombre de una región del país que sirve para designar a un producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio geográfico conformado por los factores naturales y humanos. En el caso de los factores naturales están las características del suelo, la humedad, temperatura, altura sobre el nivel del mar y el clima. En el caso de los factores humanos encontramos las tradiciones, especialización en determinado arte u oficio y la utilización de procesos especiales. Las funciones de una denominación de origen son designar con la denominación geográfica al producto, ligar las características y la calidad del producto con el ambiente que lo rodea y evitar que una denominación se convierta en un producto genérico. En México existen 14 denominaciones de origen. La primera de ellas, el tequila, desde 1974. El gobierno es el titular de la denominación de origen y la oficina de la propiedad intelectual de cada país, y es quien se encarga de emitir la declaratoria y autorizar su uso. Pero no cualquier producto puede ostentar este título. Es muy importante señalar y tener presente que una denominación de origen no se hace, se reconoce. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos platicando con Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el jefe del Departamento de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Delegación Jalisco, platicando acerca de la importancia de la norma oficial mexicana. Y en el caso del comercio internacional, bueno, esta normatividad cobra una relevancia muy trascendente porque este acuerdo, precisamente el acuerdo legal en el que se basa, en el que se tiene sustento el cumplimiento de la norma oficial mexicana, pues tiene una serie de cosas muy interesantes, Roberto, sí, que valdría la pena que nos platiques cuándo es necesario que alguien que va a importar mercancía cumpla con esta norma oficial mexicana y cuándo no, y bueno, también porque es importante, ¿no? Claro. Bueno, considerando el tiempo, te voy a platicar rápidamente del acuerdo de normas, sus 12 artículos, ¿vale? Y vamos a empezar con el artículo primero y el segundo. En estos dos artículos, en el acuerdo de normas que yo ya les señalé en qué parte lo pueden encontrar en el anexo 241, aquí vamos a encontrar mercancía cuyas características tienen que ver con el cumplimiento de una norma oficial mexicana de seguridad. Puedes encontrar, por ejemplo, un ventilador. Pues si tú vas a importar algún ventilador, seguramente la fracción arancelaria de este lo vas a encontrar allí en el artículo 1, y por lo tanto te va a indicar a qué norma oficial mexicana está sujeta. Bien, déjame decirle a todos los que nos están escuchando que la mercancía que se lista en el artículo 1 y en el artículo 2 del acuerdo de normas debe cumplir en términos del artículo 5 del acuerdo de normas. ¿Qué significa esto? Que si yo pretendo entonces importar estos ventiladores, un contenedor lleno de ventiladores, entonces deberé cumplir, anexar al pedimento de importación un certificado que dé cumplimiento con esa norma oficial mexicana. ¿Qué tipo de certificado? El certificado que esté expedido por una unidad acreditada. Aquí yo les sugiero a todos los importadores que contacten a su agente aduanal para que les indique cuál es la unidad acreditada y reconocida. Y es lo que tú dices en el primer bloque. Se pueden reconocer certificados de unidades acreditadas en otros países. También se puede. Entonces, hoy en día con el nuevo esquema de la ventanilla única, la obligación de anexar al pedimento este documento
pues se ha quedado un poquito a un lado considerando las reglas. Hoy en día este certificado se adjunta a un archivo, ¿verdad? Se adjunta como un e-document al pedimento simplificado y deberá estar a disposición de la autoridad aduanera al momento de que se despache la mercancía, ¿verdad? Anteriormente, anterior a la ventanilla única, tú presentabas tu pedimento con 200 ventiladores y le adjuntabas el certificado de cumplimiento de una norma. Entonces es así como tú cumples. Cualquier mercancía listada en el artículo 1 y en el artículo 5 debe cumplir de esta manera, anexando el certificado, al pedimento un certificado de norma oficial mexicana. Eso es básicamente, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, para no perdernos, porque sí son bastantes artículos que hay que conocer, pero aquel importador, que en este caso estamos hablando más del caso de los importadores, que quieren comercializar un producto, mencionaste tú el caso de los ventiladores, yo voy a distribuir aquí ventiladores en México, entonces yo me tengo que referir a este acuerdo para poder ver en el anexo respectivo el artículo 1 o el 5, que es el que básicamente corresponde a la seguridad del producto. Así es, en el artículo 1 encuentro la fracción arancelaria y me dice, esta fracción requiere de esta norma. ¿Y cómo cumplo con las mercancías listadas en el artículo 1? En términos del 5, es decir, tendré que yo tramitar o a través de una unidad acreditada un certificado de norma oficial mexicana. Es como un documento que le dice a la autoridad aduanera, mira, autoridad aduanera, los ventiladores que pretendo ingresar al país cumplen con las especificaciones de la norma oficial mexicana que le corresponde al ventilador. Y en este caso, si estás hablando de seguridad, puede referirse al tipo de voltaje con el que se maneja ese ventilador. Esos ventiladores, déjate platico que previo a que el importador obtenga ese documento, esos ventiladores sufrieron un proceso. Para que le pudieran dar al importador este certificado NOM, esos ventiladores tuvieron que enviarse a un laboratorio y debieron ser analizados. Para que les revisan pues todas las especificaciones de la NOM de la cual está sujeta. Lo ponen ¿Puede ser desde las aspas? Claro, desde las aspas, el tamaño, un ventilador de pedestal, la rejilla, que por ejemplo, qué tan separada debe estar la rejilla, ¿no? O qué materiales. O de qué materiales, qué velocidades, y si lo pongo en la velocidad 3 y lo inclino, hasta cuántos grados no se cae. Ese tipo de detalles, y entre otros, los revisa un laboratorio. ¿Qué tal que si yo le voy a decir, no le va a hacer daño a ningún niño si le mete el dedo al ventilador y luego le corta el dedo? Entonces, todos son detalles que tienen que ver con la seguridad del producto. Por eso los importadores, previo a la introducción de sus artículos, es muy recomendable que ubiquen la fracción arancelaria y la busquen en el artículo 1, respecto de normas de seguridad, para ver si están sujetos a alguna norma de seguridad, y entonces hagan las gestiones pertinentes a través de su agente aduanal o ellos mismos para obtener este certificado, y entonces ahora sí hacer el pedido de las mercancías que ellos pretendan importar. Ok, bueno, pero son 12 artículos, ahorita nomás nos has platicado de 2. Sí, claro. Entonces, vámonos rápidamente. Mira, tenemos el siguiente artículo, si te fijas, he hablado de normas de seguridad. En el artículo 3 encontramos las normas de información comercial. Básicamente encontramos un listado de mercancías las cuales están sujetas a cumplir con una norma oficial mexicana de información comercial. Aquí vamos a encontrar desde artículos portátiles sencillos, reproductores de audio o video, MP3, MP4, podemos encontrar confecciones textiles, ropa, calzado, podemos encontrar hasta maquillaje y artículos de uso personal, bebidas también. Entonces, si te fijas, todo esto que acabo de platicar tiene que ver con una norma de información comercial. Cuando tú vas y compras un producto, una calculadora, la calculadora prácticamente requiere solamente la fracción arancelaria, aparece en el artículo 3 y solamente requiere de una información comercial. Que a lo mejor su explicación, su manual debe de venir en el idioma español. Sí, en el idioma español, claro, la propia norma establece de qué forma debe venir la etiqueta, ¿no? No le puede, tendrá que venir con las características que la propia norma pide. Bueno, entonces, todas las mercancías que yo importe, cuya fracción arancelaria se encuentre listada en el artículo 3, yo debo saber que esas mercancías deben cumplir con una norma oficial mexicana de información comercial. ¿Y cómo cumplo? Pues en términos del artículo 6. El artículo 6 me va a permitir cumplir de 4 maneras.
básicamente. La primera, si yo pretendo importar 10,000 playeras, la primera opción sería etiquetándolas. ¿Y cómo las voy a etiquetar? Conforme la propia norma me lo pide. Para el caso de las playeras es la UNOM 004, deberé etiquetarla en forma permanente, en un lugar visible, que en el cuello o debajo de casi en la cintura. En los lados también. Cuando hemos visto una etiqueta de un pantalón aquí, ¿verdad? Sí, te van a echar a perder el pantalón. Debe estar visible o abajo, nunca, visible, ¿verdad? Pero también en ciertas áreas. En ciertas áreas y permanente. Cuando hemos visto una etiqueta que diga las instrucciones de cuidado en una etiqueta de papel, no, ¿verdad? La norma oficial 004 establece de qué manera debe estar colocada. Entonces, esa es la primera opción. Segunda opción es que etiquete y además obtenga un dictamen favorable por parte de una unidad acreditada. Esta opción es muy poco utilizada. Tiene que ver con etiquetar el producto y además yo me acerque a una unidad acreditada y ellos me expidan un dictamen favorable de que mi producto cumple. La tercera opción es yo pretendo importar 1,000 playeras y no las pienso etiquetar al momento de que crucen por aduana. Las quiero etiquetar en un almacén general de depósito. Entonces tendré que mandar mi mercancía importarla bajo el régimen de depósito fiscal. Es decir, puedo cruzar mi millar de playeras sin ninguna etiqueta por aduanas. ¿Por qué? Porque yo me comprometo ante aduanas y en términos de algunos identificadores que yo tendré que poner, que estas mercancías, estas 1,000 playeras, se van a etiquetar en un almacén general de depósito y que no las voy a vender hasta que estén etiquetadas, ¿verdad? Yo me comprometo no tanto con la aduana, tampoco, sino también con la unidad acreditada que me otorgó este permiso. En ese caso, ¿a quiénes les conviene hacer ese tipo de operaciones? Importaciones? Mira, básicamente a las personas que traen el tiempo muy quemado, ¿verdad? O que les Pero les sale más caro, ¿no? Porque mandar esa mercancía a un almacén... Es que hay muchas ocasiones la mercancía entra a nuestro país sin estar etiquetada. Llega al depósito ante la aduana, llega a un almacén general, a un almacén fiscalizado y antes de cruzar a la aduana no están etiquetadas. Mira, esta opción va a estar en función de la logística de cada empresa. Cada quien tendrá que valorar sus costos, si le conviene etiquetar desde origen, si le conviene etiquetar en un almacén general de depósito, en un recinto fiscalizado antes de cruzar, o cruzar y etiquetar en un almacén general de depósito e ir extrayendo la mercancía que está etiquetada, ¿verdad? Y que es la que a lo mejor es la que colocan en su mercado y la que no etiquetaron probablemente dicen, ya no la quiero, la retorno. Entonces, ellos sabrán, cada quien su logística, pero es una tercera opción que deben conocer los importadores. Y son 4, ¿verdad? Y la cuarta opción, ya para concluir, es que mi mercancía, mi millar de playeras, las etiquete en mi bodega. Probablemente eso sea más fácil. O sea que si la importo completamente... Imagínate una playera que diga, que señale Made in USA, ¿no? No dice en español, hecho en EUA, por ejemplo, Estados Unidos de América. Entonces, yo importo bajo el esquema de una unidad verificadora de verificación acreditada y etiqueto en mi bodega, ¿verdad? Esa es otra opción. Para esto yo debo cumplir con ciertos lineamientos. Por eso todos los que nos están escuchando les recomiendo leer ampliamente el artículo 6 del acuerdo de normas que ya señalé, publicado el 6 de julio del 2007, para que vean los detalles que tiene este tipo de cumplimiento. Bueno, ya hablamos de la parte de seguridad, ya hablamos de la parte de información comercial de los productos que se importan para comercialización. Vamos a seguir platicando de lo que se debe de cumplir con respecto a la norma oficial mexicana, sobre todo en el caso de los importadores. Estamos en el tequila en el comercio internacional. Regresamos enseguida. Estamos platicando con Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el jefe del Departamento de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Delegación Jalisco, platicando acerca de la importancia de cumplir con la norma oficial mexicana y, bueno, con toda la parte legal, el acuerdo, el marco jurídico que le da vida y sustento a la norma oficial mexicana. Ya platicamos acerca de la importancia de cumplir en términos de la seguridad de un producto, cuáles son los artículos a los que se deben de referir aquellos importadores que traen mercancía para distribuirla en México y que, bueno, qué productos deben de cumplir con normas de seguridad. Y también ya platicamos acerca de aquellos productos que deben de cumplir con normas de información comercial en el caso del etiquetado. Ahí nos quedamos
Roberto, Sí. y bueno, todavía hay por ahí algunos artículos de los que también nos vas a mencionar sus características y la importancia de la norma oficial mexicana en esos términos legales. Es correcto. Bueno, pues continuando con el acuerdo de normas oficiales mexicanas, nos quedamos en el artículo 4, cuarto. En este artículo entonces vamos a encontrar, ya hablamos de normas oficiales mexicanas de seguridad, de información comercial. En este artículo vamos a encontrar una norma oficial mexicana, normas oficiales mexicanas muy características, tienen que ver con la norma oficial mexicana de procesos, básicamente la NOM 006. Entre otras, pero básicamente nos vamos a enfocar a esta por ser la que regula el tequila, la exportación. Prácticamente de los 12 artículos del acuerdo de normas, el artículo 4 es el único porque se refiere a exportación, básicamente. Entonces, bien, ¿cómo cumplo con una mercancía que esté listada en el artículo 4? Pues en términos del artículo 7. ¿Y cómo es esto? Tendré que anexar al pedimento de exportación el certificado que emite el Consejo para entonces yo poder cumplir con la propia norma. Así lo establece el acuerdo. El acuerdo se ha quedado un poquito atrás todavía respecto de la evolución del comercio exterior y me refiero a la ventanilla única, me refiero a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y aún no establece alguna otra serie de lineamientos que se ajusten a esta evolución. Por lo pronto, así está el acuerdo. Si yo voy a exportar tequila, hay casos de excepción, pero si voy a exportar tequila, deberé anexar el pedimento de exportación mi certificado del Consejo Regulador del Tequila. Entonces, básicamente así está. Y precisamente, bueno, pues aquí Octavio García Muciño del área de comercio exterior del Consejo Regulador del Tequila, que conoce bien esta parte en relación a la emisión de certificados que realiza el Consejo Regulador del Tequila para la exportación de tequila, pues nos podrá aclarar más el panorama en este sentido. Octavio, bienvenido. Hola Gaby, precisamente, digamos, hablando de este tema, es importante, como lo dijo el señor Roberto, señalar de que el certificado debe de entregarse de forma original, siempre y cuando, y de acuerdo al artículo número 4 y 7 del acuerdo de normas, dice que cuando se vaya a realizar una exportación, aquí existe una laguna en el acuerdo de normas porque no especifica qué tipo de exportación. Tenemos las exportaciones definitivas, pero también se están dando por ahí operaciones virtuales. Entonces es importante señalarles a ustedes de que la Secretaría de Economía, previa consulta con DGN y por parte del CRT, ha acordado de que para las operaciones virtuales, que si yo exporto virtualmente y hago una importación virtual, no es necesario presentar el certificado de exportación. ¿A qué te refieres con una exportación virtual? Una exportación virtual o una importación virtual se da entre aquellas empresas que cuentan con un programa, por ejemplo, IMEX. Entonces, entre una empresa productora y otra empresa productora, le transfiere el tequila, pero para efectos de impuestos, de contribuciones del IVA, se maneja con una exportación virtual y se hace una importación virtual. El acuerdo de normas dice, si vas a exportar tequila, debes de presentar el certificado del CRT original, pero el acuerdo dice exportación, pero no especifica cuál. Y entonces cabe aclarar y aprovechando este foro de que para exportaciones virtuales no es necesario presentar el certificado de exportación del CRT, solamente para cuando va a salir definitivamente del país. Y también teníamos por ahí una duda de que nos estaban formulando en relación precisamente de aquellos que tienen los programas IMEX, que realizan un retorno del producto. En este caso, ¿cuáles son las normas y a qué están obligados o qué es lo que sucede en estos casos? Sí, bueno, para la duda que comentaban, señalaban que si yo exporto tequila y después lo retorno al país, si ahí la duda es, ¿debo cumplir con alguna NOM? Porque efectivamente la NOM 006, el tequila, aparece en el artículo 1 y como ya lo señalamos, deben cumplir en términos del 5. Estrictamente deberían anexar un certificado, ¿no?, para cumplir. Pero bueno, el propio acuerdo de normas en su artículo 10 establece un caso de exención para aquellos artículos que se ajusten al artículo 103 de la ley aduanera, es decir, aquellos artículos que salieron del país pero no cumplieron alguna especificación y vienen de regreso en el periodo que ahí establece la propia ley aduanera, pues no es necesario que cumplan con el certificado de NOM.
El problema es con aquellos artículos que ya rebasaron este periodo, ¿no? Por ejemplo, después de un año o dentro de 2 años. O sea, en un año sí puedes hacer este movimiento sin tener que cumplir. Que llevar el certificado. El acuerdo de normas así lo establece. Los retornos de mercancías que se ajusten a en los términos del 103 o que hayan sido exportadas en términos del 106, o sea, temporalmente. Entonces, al momento de su regreso, no es necesario anexar ningún certificado. Es, por ejemplo, el caso de aquellas empresas que le mandaron unas muestras a algún comprador en el extranjero, en Estados Unidos, y que luego tienen que volver a retornar ese producto. Ese puede ser uno. Puede ser alguna de esos casos. Se ha detectado, por ejemplo, de que hay veces que embarques de tequila completos son retornados debido a que posiblemente no cumplieron con las características que fueron negociadas. Entonces, técnicamente se está hablando de un retorno. Y como mencionaba aquí el licenciado, si lo hacen en un término no mayor a un año, de acuerdo al artículo número 1 y 10 del acuerdo de normas, no van a presentar el certificado. En dado caso de que tenga más de un año el embarque ya exportado, el Consejo Regulador del Tequila emite una constancia que emite el organismo de certificación. Esta constancia es un documento en donde se hace referencia con cuál pedimento se exportó y con cuál certificado igualmente se exportó. Entonces, esta constancia se tiene que entregar para su importación. Sí, sería el documento que exige el artículo 5º, esta constancia. No debería tener problemas a la importación después del plazo. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen estos programas IMEX y que, bueno, pueden realizar esta exportación, importar producto temporalmente, luego enviarlo ya procesado? ¿Y qué pasa en cuanto al cumplimiento de la norma oficial mexicana? ¿A qué están ellos obligados? ¿A qué no? Porque se supone que una empresa que tiene un programa IMEX, bueno, tiene muchas facilidades, tiene muchas posibilidades de simplificar sus operaciones de comercio exterior, pero en el caso del cumplimiento de la norma oficial mexicana, ¿a qué están obligados? Bueno, para empezar, tenemos empresas con programa IMEX que importan bajo el régimen temporal y tenemos las que importan bajo el régimen definitivo, aun y cuando tienen programa IMEX. Entonces, el acuerdo de normas dispone que quien importe en manera temporal puede eximirse del cumplimiento de cualquier norma oficial mexicana. El propio acuerdo nos lo señala en su artículo 10. Porque entonces, lo vas a volver a exportar. Pues podríamos usar esa lógica, ¿no? Es mercancía que al final no se va a quedar en el país, ni va a ser utilizada, ni va a ser comercializada, básicamente, sino que va a ser integrada en algún proceso productivo o va a ser utilizada por la misma empresa, como el programa, y podrá entonces exportar ya de producto terminado. Entonces, una empresa con programa de fomento que importe en temporal no deberá cumplir con ninguna NOM de información comercial. Una empresa con programa IMEX que pretende importar en definitiva un artículo deberá ajustarse al acuerdo de normas. Uno de los beneficios, me gustaría recalcarlo, es la famosa carta de no comercialización a que refiere el artículo 10 del acuerdo de normas. Hoy en día, si Juan Pérez va a importar 200 ventiladores, tiene que anexar al pedimento en la manera electrónica una carta señalando, declaro bajo protesta de decir verdad que estas mercancías serán utilizadas por mí o las voy a utilizar por cualquiera de los supuestos del acuerdo. Y las empresas IMEX tienen el beneficio de no expedir ese documento. ¿Sí? A ver, entonces, si yo tengo una Pero fábrica... deben cumplir. Deben de cumplir. Si yo tengo una fábrica de tequila, vamos a poner el ejemplo, y a lo mejor voy a importar esos ventiladores para mi fábrica, yo tendría la posibilidad, y además tengo un programa IMEX, yo tendría la posibilidad de importar esa mercancía. No tengo la obligación de cumplir con la norma oficial mexicana de seguridad. Bueno, al momento de su introducción al territorio nacional, si esos ventiladores al final van a ser utilizados en mis procesos productivos o en la prestación de mis servicios profesionales, no necesito cumplir. ¿Por qué no los voy a comercializar? ¿Por qué no los voy a comercializar? Puedo eximirme en términos del artículo 10 fracción octava y tendré que buscar cuál de las 4 opciones que ahí vienen, cuáles se ajusta a cuáles me puedo ajustar. Y entonces le declaró a la autoridad aduanera, mis 100 ventiladores son para mis 100 plantas o para mis 20 plantas, y ya queda bajo el riesgo y la responsabilidad de la empresa que lo importa, del usuario. Y bueno, generalmente este tipo de cumplimiento de la norma oficial mexicana debe de ser supervisada por alguna autoridad.
Sí, definitivamente, mira, al momento de la entrada al país, la autoridad que vigila el cumplimiento es el Servicio de Administración Tributaria a través de las aduanas. Y una vez en el mercado, le corresponde a la Profeco revisar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. O sea, bueno, ya ahí sí, cuando llegan las revisiones a algún lugar, también, se tiene que verificar que cumplen con eso. También las autoridades, perdón que te interrumpa, sí, también las autoridades fiscales en sus actos de comprobación también revisan normas oficiales mexicanas, que vayan a los domicilios o en transporte, revisan su cumplimiento también. Ok, estamos entonces hablando, bueno, de este cumplimiento, ya platicamos acerca de la importancia en el caso de las empresas tequileras, de cuándo deben de cumplir con la norma oficial mexicana, cuándo es importante tener el certificado también emitido por el Consejo Regulador del Tequila, en qué casos se puede eximir, y ¿había algún otro detalle que se nos pasaba? Sí, efectivamente, hay otro detalle más. El mismo acuerdo de normas en su artículo número 11 habla de la exención del presentar el certificado. Si la cantidad de tequila que se va a exportar no es mayor a 12 litros, el certificado de exportación no es necesario que se presente ante la aduana. Es, digamos, la excepción que hace. Y cuando hablamos de 12 litros, nos referimos a 12 botellas de 1 litro, pueden ser igualmente 15 botellas de 750 mililitros, 60 botellitas de 50 mililitros. Entonces, en este caso, lo único que sí es recomendable, y no es recomendable, sino que sí lo tienen que hacer, es de que el tequila, aunque no vayan a presentar el certificado, debe de cumplir con lo que dice la norma. Me refiero yo de que si van a exportar tequila como muestra, pues deberá ser un tequila que deberá de contar con su información comercial, su etiqueta y todo lo que indica la norma. Si ustedes van a exportar muestras de tequila en una botella de PET sin etiqueta y lo quieren exportar como tequila, entonces sí se van a meter en problemas porque van a estar incumpliendo con la norma oficial mexicana 006. Entonces, hasta el momento, digamos, sería la única excepción. Correcto. Quiero aprovechar, si el tiempo no lo permite, también decir de que ahorita el certificado de exportación todavía a este día se sigue emitiendo en papel documento. La norma oficial mexicana y el acuerdo de normas así lo indican. Ahora con ventanilla única todavía no se dio ninguna regla, no se ha actualizado el acuerdo de normas. Y bueno, una recomendación, exactamente, porque ahorita se emite y ya el exportador lo procesa, lo escanea, lo digitaliza como e-document y ya lo sube a la plataforma del BUSEM, de ventanilla única. Pero es muy importante, digamos, que ustedes exportadores estén muy conscientes de que mientras no se modifique ningún acuerdo, ni salgan ni siquiera una regla, papelito habla. Es importante que lo mantengan a disposición de las autoridades y como el acuerdo de normas dice que se deberá entregar ante la autoridad, la recomendación que se está haciendo por parte del Consejo es de que lo entreguen por oficialidad de partes ante la aduana. Correcto. Para que no tengan ningún problema futuro. Bueno. Ya en un futuro próximo estaremos en posibilidades de emitirlo de forma electrónica, pero si gustas eso lo hablamos un poquito más adelante. Lo hablamos más adelante. Bueno, estamos en el tequila en el comercio internacional platicando acerca de la importancia de la norma oficial mexicana. Regresamos enseguida. Este es el tequila en el comercio internacional, platicando con Roberto Rodríguez Figueroa, jefe del Departamento de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Delegación Jalisco, y con Octavio García Muciño, que es parte del área de comercio exterior del Consejo Regulador del Tequila. Entramos de lleno en la parte que tiene que ver con el cumplimiento de la norma oficial mexicana, la NOM, en el caso del tequila, y obviamente, bueno, todo lo que implica desde su exportación, el cumplimiento de esta norma, y estábamos platicando acerca de en qué casos es importante que consideren no solamente el cumplimiento, bueno, eso prácticamente en todo, ¿no? El cumplimiento de la elaboración con base en la norma 006 y el cumplimiento de exportación con base en la normatividad mexicana. Y también el caso de cuándo es importante tener el certificado del Consejo Regulador del Tequila, este certificado de exportación, sin el cual pues simplemente no pueden exportar el producto. Hay dudas actualmente con respecto a lo que está sucediendo hoy, que ya México tiene una ventanilla única
de Comercio Exterior que se están realizando trámites a través de vía electrónica. ¿Qué está sucediendo en el caso del certificado del Consejo Regulador del Tequila, Octavio? Bien, el Consejo Regulador del Tequila está trabajando coordinadamente con el SAT y con el objetivo de estar procesando y actualizando nuestros procesos para que se emita de forma electrónica el certificado. De forma electrónica no significa de que se escanee, se digitalice, ¿no? Sino se va a ir encriptada la información y en cierta forma, bueno, pues va a llegar ante el USEM, ventanilla única, y ante el SAT, el certificado de exportación electrónico. ¿En qué nivel vamos y cómo vamos avanzando en este proyecto? Bueno, pues estamos ya como por un 40%, ya estamos haciendo pruebas y se pretende de que ya cuando salga el paquete para el Consejo Regulador del Tequila, el certificado de exportación se siga emitiendo de varias formas. Va a ser de forma electrónica para la aduana mexicana y va a haber por ahí un documento que es el documento que va para la aduana internacional, el certificado de exportación para la aduana internacional y el certificado de exportación copia para el exportador. Nada más se va a procesar de forma electrónica para efectos de ventanilla única y el Consejo va a trabajar de la siguiente forma: en el momento en que salga el certificado, se le va a dar un folio y el folio se va a dar enviar al BUSEM, a ventanilla única, y cuando el agente aduanal genere el pedimento, igualmente nosotros vamos a estar enterados por el mismo sistema. También nos vamos a enterar cuando el SAT ya lo valide y cuando se realice la exportación. Es importante mencionar, antes que se me olvide, es decirles de que el certificado de exportación tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha en que se emite. Entonces, actualmente el papel certificado de exportación así lo indica, pero cuando estemos trabajando de forma electrónica, el certificado de exportación se va a cancelar automáticamente. Actualmente, en materia aduanera, el certificado de exportación, si tiene por ahí algún cambio, que se presenta un problema ante la aduana, bueno, existen los criterios que ustedes ya conocen, y bueno, ya estamos trabajando de ver qué es lo que va a pasar ahora cuando sea electrónico. Entonces es importante, una sugerencia de que estén muy pendientes, muy apegados a lo que el Consejo Regulador del Tequila les informe en su momento, y bueno, pues ese es el estatus, digamos, de cómo estamos trabajando con respecto al certificado de exportación en cumplimiento de la norma oficial mexicana 006. Bueno, pues en este caso sí es importante volverlo a destacar. Si ustedes ya saben que tiene la vigencia de 3 meses, pero de repente pues ya ventanilla única te está, ya tienes todo listo para hacerlo vía electrónica y nada más así se hará en ese caso la presentación del certificado del Consejo Regulador del Tequila. En ese momento ya no va a tener validez aunque tú tengas ahí el papel, ¿no? Se cancelaría y tendrías que volver a hacer tu trámite ante el Sí, efectivamente, ahorita es papel, ahorita si se llega a pasar el tiempo, automáticamente nosotros lo cancelamos manualmente, o bien el exportador notifica, no lo utilice, se cancela. Ya de forma electrónica, el mismo sistema se va a encargar de eso. De invalidar. Si no se validó, si no se exportó, el mismo sistema lo va a cancelar. Correcto. Exacto. Bueno, pues estábamos platicando también, Roberto, nos faltaban algunas partes de los artículos que tienen que ver con el acuerdo, en donde está establecido todo lo referente a la norma oficial mexicana. Ya nos platicaste del artículo 4, ya nos platicaste en el caso del tequila, que precisamente tiene que ver con este artículo 4, cómo se debe cumplir la norma oficial mexicana. Ya nos platicaste en el caso de importadores que tienen que cumplir con normas de seguridad o con normas de información general. Nos quedaría por ahí pendiente el tema del acuerdo de normas, sí, los artículos pendientes, ya nada más para cerrar y que se lleven todos la información respecto de lo que contiene este acuerdo. Pues muy bien, el artículo 4 y 7 de la ley, que tienen que ver con el tequila y la manera de cumplir al momento del despacho aduanero, hay que seguir muy de cerca ese artículo 7 y las disposiciones inherentes a este artículo, porque sí se queda un poquito corto el acuerdo. Y me voy rapidísimo al artículo 8, que tiene que ver con normas de emergencia. Hoy en día no existen normas de emergencia, de acuerdo a una modificación que tuvo el acuerdo, no tenemos normas de emergencia. En su momento, si existiera, se publican y hay que hacerlas cumplir en términos del artículo 5, con sus respectivos certificados. Tenemos después el artículo 9, que tiene que ver con artículos usados, reconstruidos de segunda mano o de fuera de especificaciones, porque hay quien puede importar computadoras usadas, y el hecho de que estén usadas no quiere decir... ropa usada. O ropa usada, que bueno, es otro tema completamente, sí, no, la ropa usada es un tema especial,
pero refiriéndome a equipos eléctricos electrónicos, aunque estén usados, sean reconstruidos, deben cumplir con las normas oficiales mexicanas. Quiero señalar que el artículo 9 de este acuerdo también se establece de qué manera debo cumplir y cómo me puedo eximir de no cumplir también. Y ya para finalizar, el artículo 10 establece todas las formas en las cuales yo me puedo eximir de cumplir con una norma. Rápidamente señalo las más populares, ¿no? El equipaje de un pasajero no necesita cumplir con unas normas oficiales, con las normas oficiales. O sea, si yo traigo 10 playeras de alguna marca que traje de Estados Unidos, no me obligan a tener que cumplir con. Pues si forman parte de tu equipaje, no, claro que no, el mismo artículo 10. Las operaciones temporales, ¿verdad? Las importaciones que se realizan bajo el régimen de depósito fiscal en respecto de las de duty free, básicamente. Claro, las mercancías que no serán comercializadas, que serán utilizadas por el mismo importador, que el mismo importador las va a vender a alguien que las va a utilizar en sus servicios profesionales, las que se van a importar para ser recondicionadas en otros empaques. Entonces, les recomiendo checar el artículo 10, allí vienen las 16 causas de exención de una norma oficial mexicana. Y como bien señaló Octavio, respecto del artículo 4, el tequila, basta con que no sean más de 12 litros para poderse eximir y que cumplan con la contraseña oficial que establece, como bien dice, es la palabra norma allí la etiquetita que cumplan. Que esas serían las únicas excepciones, porque en los demás casos las exportaciones deben de cumplir con la norma oficial mexicana. Y el 12 del acuerdo de normas, que básicamente dice que puedes cumplir, no se limita, si está sujeto a otras regulaciones deberán cumplir, nada más. Y prácticamente ahí es todo lo que habla el acuerdo. Bueno, pues si hay alguna duda en relación a esta parte del cumplimiento de la norma oficial mexicana para aquellos exportadores o importadores que quisieran conocer un poco más a detalle dónde encontrar más información jurídica en relación a lo que tiene que ver con el acuerdo de la norma oficial mexicana, regálanos tu correo electrónico. Sí, claro, por supuesto, roberto.rodríguez.f de Figueroa @economia.gov.mx. Bueno, pues ahí está, este es un contacto que ustedes pueden recurrir y bueno, conocer más a detalle sobre esta importantísima parte en la operación de comercio exterior, que es el cumplimiento de la norma oficial mexicana, la famosa NOM. Bueno, pues muchísimas gracias a Roberto Rodríguez Figueroa, jefe del Departamento de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Delegación Jalisco. Gracias, Octavio García Muciño, de CASA, Consejo Regulador del Tequila. Y bueno, pues gracias a ustedes, yo soy Gabriela Chávez, pásenla muy bien.